Muy feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a estudiar una lección tremendamente importante que es valorando nuestra oportunidad. ¿Cuántas veces no valoramos la oportunidad que Dios nos da? Y el texto de meditación nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es justo y en ninguna manera es injusto. Dice, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. Dios no nos pide nada que no podamos realizar. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestra transgresión. El que confiese y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Estas son las condiciones que Dios nos pide: confesar y apartarnos de nuestros pecados. El día domingo, el tópico del día domingo nos dice así: una nación mixta. Vamos a ver esta nación, cuál era, ¿cierto? Que era la nación israelita, y vamos a ver cómo Pablo consideraba también a sus hermanos. Y la pregunta dice, describe el anhelo que tenía Pablo por la salvación de su nación y el razonamiento subyacente. Y en el texto en Romanos 9, del 1 al 5, nos menciona que Pablo, de todo corazón, él dice que tiene gran tristeza y continuo dolor. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Cuánto anhelo, cuánto amor tenía Pablo por su nación. Recordemos que Pablo era israelita y él amaba a sus hermanos israelitas. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, genéticamente, ¿cierto? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto era del pueblo de Israel, un pueblo que Dios quería ser un pueblo muy diferente al resto y a través del cual quería bendecir a todas las naciones. Dice, de ellos son todo esto, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas también, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí Pablo menciona cómo él se sentía de triste y angustiado por su nación, por el pueblo de Israel, por aquellos que tuvieron todo el privilegio de ser pueblo de Dios, de ser tan bendecidos con todo. Y la nota nos menciona así, nos dice, no era un deseo común que sentía el apóstol. Él pedía constantemente a Dios que le permitiera trabajar en favor de los israelitas, que no reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Y este fue el problema del pueblo de Israel, aparte de muchas otras cosas, que se apartaron de Dios y no reconocieron al Mesías prometido, algo que ellos habían estado esperando durante muchos años, con quienes hubieron muchos profetas que profetizaron, ¿cierto?, del Mesías prometido, pero al venir no lo recibieron. Y esto nos aclara la segunda parte de la nota. Dice, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual se había propuesto bendecir a todo el género humano. Ese era el deseo de Dios, que a través de este pueblo peculiar, diferente, todas las naciones y todo el género humano pudiese ser bendecido. De entre ellos había levantado muchos profetas, y estos habían predicho el advenimiento de un Redentor, que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerlo como el prometido. Entonces Pablo sentía mucha tristeza por su pueblo, porque ellos rechazaron al Mesías prometido, y esto afligía también su corazón. La pregunta B dice, desde el mismo comienzo del pueblo hebreo como nación, ¿qué había observado siempre Dios que existía entre ellos? El pueblo de Israel se creía muy superior al resto y bendecido, y de hecho era bendecido tremendamente por Dios, porque era su pueblo, pero ellos abandonaron a Dios, se fueron tras dioses ajenos, muchos de ellos, y no pudieron reconocer a Cristo como el Mesías. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos
nos menciona, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ellos se creían por ser descendientes de Abraham, de Israel, ellos creían con derecho a la salvación. Pero la palabra de Dios nos explica claramente que esto no era así. Dice, no porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, todos los que genéticamente venían, ¿cierto?, del pueblo de Israel, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios no nos pide ser israelitas genéticamente, venir de la descendencia de Israel, sino que seamos israelitas según la promesa, según la obediencia que nosotros podamos prestar a Dios. No sacamos nada con ser israelitas según la carne, como nos dice acá, sino que podamos ser israelitas según la promesa y poder ser obedientes a la palabra del Señor. Dios nos ayude a valorar nuestra oportunidad de tener tanta luz y poder ser parte del pueblo peculiar de Dios que va a alcanzar la salvación por la promesa. Que Dios nos ayude para entender esto. Amén.